o varias imágenes de algo que supuestamente es la realidad. Es algo que tiene distintas formas, pero que no representan realmente lo que es la realidad. Eso es una holografía. Entonces, tú si vas, acá en México le dicen la papelería, eh, creo que en otros países le dicen la librería, ¿verdad? Si tú vas y compras un holograma, te vas a dar cuenta que depende cómo tú muevas esa pieza o esa calcomanía, tú te das cuenta que tiene distintos colores, distintas formas, aparecen distintas figuras, distintas cosas, es decir, aparecen muchas cosas que dicen ser realidad, pero no lo son. O sea, lo que es realidad de esa holografía es quien mueve la holografía o lo que está atrás de la holografía, que puede ser un papel simplemente blanco. Me explico, les estoy haciendo la analogía de cómo podría ser una holografía. Entonces nosotros en este plano físico estamos viviendo en una holografía. Vemos árboles, vemos cosas, vemos mesas, vemos perros, vemos animales, vemos un montón de cosas, pero son hologramas. Ah, se los habla a un nivel informático, son programas. Así como tú tienes una computadora en donde tienes Skype, en donde tienes Word, Excel, en donde tienes editores de texto, esos son programas que están funcionando dentro de esa máquina, de ese cerebro computacional. Bueno, nuestra realidad física es algo así. Los animales, las cosas que vemos son programas, son cosas que tienen una función acá en específico y que ya fueron programadas de antemano y que obviamente esta gran matrix o esta gran holografía no ha sido programada por el bendito sea, porque esta holografía tiene errores de programación, es decir, hay errores, ¿verdad? Se han introducido, fíjense cómo se los voy a hacer entender, se han introducido virus, ¿verdad? Que se han multiplicado. Virus, me refiero al odio, me refiero al miedo, me refiero a la enfermedad, me refiero a la avaricia, me refiero a todas estas cosas bajas que han contaminado el mundo. Y dentro de una computadora también, a través de internet o a través de un dispositivo infectado, toda esa matrix o toda esa computadora, perdón, se enferma, es decir, se infecta y entonces ya la computadora no empieza a funcionar bien, se alenta, se calienta, puede hasta quemarse. Pues es lo mismo que está pasando acá. En este mundo hagan de cuenta que es como una gran computadora en donde sus programas principales están fallando y obviamente no ha sido programado por el ingeniero, ¿verdad? De todo lo que de todo el universo. Y cuando hablo del ingeniero de todo el universo me refiero al bendito sea, o me refiero, otros le llaman la gran mente cósmica o la gran mente universal, quien controla todo, pero no es ese que nos vendieron en las religiones, que si tú me das yo te doy, si tú me obedeces entonces yo te bendigo. No, porque el bendito sea no es un ser que actúe por conveniencia. Es decir, él no es ególatra, él no es egoísta, él no busca lo suyo. Y de hecho, 1 Corintios 13, que habla de lo que es el verdadero amor, habla de que el amor no es envidioso, el amor no busca lo suyo, el amor no se jacta de sí mismo, es decir, no es un amor por conveniencia, no es un amor que si tú me das yo te doy, si tú me respetas yo te respeto, porque el bendito sea es el ser esencial de luz inquebrantable, es decir, no hay mancha alguna. Entonces, nosotros estamos en una matrix o estamos en un mundo en donde todas esas cosas existen, las manchas, las clipod o las cáscaras que cubren al ser humano para no permitirle ver la luz, existen en este mundo y obviamente no son puestas por el bendito sea. Y no he entrado en el tema y en materia no he entrado todavía, pero era necesario explicártelo, o son cosas que en el momento surgen de mi interior y tengo que hablarlas, y espero que sean lo más entendibles posibles, así que pongan mucha atención. Lo bueno es que esto se sube y se está transmitiendo por Spreaker. Una cosa muy importante, también se sube al canal de YouTube
Aprovechen también el canal de YouTube para escucharlas. ¿Por qué les digo lo siguiente? Porque esto lo estamos haciendo con el propósito de poder alcanzar a demás personas. Y no es no queremos hacerlo con un propósito egoísta, sino que es para que más personas puedan conocer esta verdad. Así que métanse a YouTube cuando ya termine obviamente la transmisión en vivo, y ahí van a encontrar todas las grabaciones que nosotros hemos estado compartiendo. Obviamente se comparten por fracciones de 15 minutos en YouTube, pero también suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse al canal de Spreaker, háganse una cuenta también, porque veo que sí hay varios que escuchan, porque me llegan encuestas de las personas que escuchan, pero no hay ningún like de que les gustó, no hay ningún comentario. Entonces, ¿para qué son los likes y para qué son los comentarios tanto en Spreaker como en YouTube? Para que esto se conozca más. Entre más likes ustedes le den, entonces cuando alguien busque algo en Google y esté buscando alguna respuesta de algo que no entendió en la escritura, le va a aparecer en primeras planas en Google nuestro canal, ¿sí? Entonces, no es con un afán de, como les vuelvo a decir, de hacer e-commerce, ¿verdad? No tiene que ver con comercializar nada, sino con el poder expandir este mensaje. Ok, entonces ya, cambiando de tema y entrando al tema en materia, les voy a leer lo que dice Lucas 10 del 38 al 42, y muchos seguramente lo han leído, pero realmente no hemos entendido, ¿verdad?, lo que quiere decir. Ahí el título que le ponen es que Yeshua visita a Marta y a Miriam. Dice: aconteció que yendo de camino, Yeshua entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y ahí me detengo. Cuando uno habla de estar a los pies del maestro, como bien les dije, no tiene que ver con algo religioso, sino que estar sentado a los pies del maestro es entrar en los mundos superiores, es elevar el alma, es aprender cuál es el amor verdadero. ¿Alguna vez hemos experimentado esto? Si es así, entonces somos afortunados, y si no es así, nuestra obligación es aprender a entrar a este mundo superior, porque todo en esta vida lo sabemos, mas sin embargo nunca o muchas veces lo materializamos. O sea, no sabemos cómo materializar las cosas, mas sin embargo todo esto está escondido en nosotros. Entonces el versículo 11 que les he leído habla de que una mujer llamada Marta deja entrar a Yeshua en su casa, y ustedes leen ahí y dicen, bueno, ¿y eso qué me dice? Bueno, hay muchas cosas escondidas ahí que yo les quiero compartir y que yo he encontrado al sentarme a hacer este estudio para ustedes. En primera, que dice: aconteció que yendo de camino. La palabra para decir camino en hebreo es derech, ¿ok? La palabra para camino en hebreo se dice derech. Ahora, ¿qué es el camino? ¿O cómo podemos entender el camino? Tiene que ver con el albedrío. ¿Qué es albedrío? Albedrío tiene que ver con elección, ¿sí? A ver, perdón que estuve leyendo algo y me perdí. Ok, camino. Derech tiene que ver con, bueno, se traduce literalmente como camino, pero se puede entender también como albedrío. Se nos ha dicho que el albedrío es la forma de tomar decisiones, es decir, elegir una u otra cosa, o elegir lo bueno o elegir lo malo, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que todos tenemos albedrío. Y hay personas que dicen, bueno, yo tengo la libre decisión de hacer esto o lo otro, y lo entienden como libre albedrío. Cuando yo les he explicado esta palabra, les he dicho que en realidad nosotros, si conocemos nuestra esencia y nuestro propósito,
Ya no tenemos un libre albedrío, sino tenemos un propósito. Y el propósito es vivirlo. No tiene que ver con elegir vivir el propósito, sino tiene que ver con vivir esa vida, vivir ese propósito. Entonces, es como que el albedrío o el libre albedrío es una especie de máscara o cáscara o clipa, ¿verdad?, que oculta la realidad de nuestras vidas. Entonces, cuando una persona dice, bueno, yo decido entre lo bueno y lo malo, está viviendo en un estado bajo de conciencia, porque no conoce, ¿verdad?, su propósito. Y esto es lo que estaba pasando con Marta. Dice que Marta lo hace pasar a su casa. Y en hebreo, para decir recibir, se dice lekabel. Lekabel es el verbo con el cual se escribe Kabbalah, pero Kabbalah con Hei, es decir, una Kabbalah que es incompleta. La Kabbalah verdadera, la Kabbalah de los mundos superiores, no termina con Hei, sino termina con Aleph. Entonces, Marta estaba en un estado de conciencia en ese momento bajo, y de hecho lo vamos a ver más adelante en los versículos. Ella creía o había creído elegir en dejar pasar al maestro a su casa. Entonces ella cree que tiene la libre elección, o sea, un libre albedrío. ¿Sí? Entonces ella no logra ver la profundidad de las cosas, y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Pero antes de pasar al siguiente versículo, hay una explicación que pude ver más profunda de este versículo, de que justo en este estado de conciencia bajo, que está reflejado en la persona de Marta, es el estado de conciencia bajo que muchas de las personas hoy en día están pasando y no se dan cuenta que están en un estado de conciencia bajo, porque están viviendo conforme a sus deseos, están viviendo conforme a su egoísmo y están viviendo conforme a su elección y no conforme a su propósito. Entonces se convierten en esclavos, lo cual los hace vivir en un estado bajo de conciencia o espiritualidad. ¿Ok? Entonces estoy tratando de explicarles esto, que no es tan sencillo de explicar, pero bueno, creo que lo podemos entender. Ahora, en hebreo saqué unas palabras de este versículo 38 que se dice Aderech Marta Kivela Bevaita. Pero acá la palabra Kivela, que tiene que ver con Lekabel, ya no la escribí con Hey al final, sino con Aleph. Sé que es un poquito difícil. No les mando imágenes de las palabras en hebreo para hacerlo un poquito más sencillo, pero sí se las digo. Aderech Marta Kivela Bevaita. Aderech es el camino. Marta pues es Marta, ¿no? Un nombre. Kivela es recibir, pero recibir con Aleph ya no tiene que ver con una Kabbalah incompleta, sino tiene que ver con la revelación completa. Y Bebaita, en la casa. Entonces, Aderech, el camino, Marta, el nombre de Marta, Kivela, la palabra recibir, pero tiene que ver con la revelación completa porque se escribe con Aleph al final, y Bebaita, en la casa. Ahora, si yo traduzco literalmente como se lo estoy diciendo a ustedes ahorita, ¿saben qué? Pues me voy a quedar en la misma. No voy a poder ver la profundidad de esto. Entonces acá entra el sod y acá entra el manejo de las palabras en hebreo, de cómo hay palabras y misterios escondidos en cada palabra. Por ejemplo, Derech lo dejé así tal cual porque quiero que vean otra cosa en el nombre de Marta. Marta se escribe con Mem, Resh, Taf y Aleph. Pero si yo cambio las palabras o las letras dentro de Marta, resulta que me sale la palabra Tamar Aleph. Tamar Aleph. O sea, está al revés. En vez de Marta, Tamar Aleph. Y Tamar Aleph es la palmera de la Aleph.
Tamar Aleph